Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar esta última actividad de práctica correspondiente al tema de el ciclo sueño-vigilia y tiene que ver con la caracterización de lo que llamaremos un himnograma, es decir, un estudio de sueño. Pero antes de comenzar, el material que se va a necesitar son estas 6 hojas que se encuentran disponibles desde la plataforma. Te recomiendo que las imprimas. En un momento dado puedes hacer esta práctica también a través de tu computadora. Y bueno, para iniciar, lo primero que tenemos que definir son algunos elementos pues previos. Uno de ellos lo que es la característica de una onda. Eso es en términos de física. Si nosotros ponemos un punto de origen, simplemente una onda sinusoidal, precisamente adquiere ese nombre porque tiene esta forma. Tiene una cúspide, tiene un valle y bueno, eso es lo que define a una onda sinusoidal. En ese término hay que considerar varios aspectos de cómo se miden estas ondas. Una primera cuestión tiene que ver con la amplitud de onda, que es la distancia desde el punto de origen, el punto cero, ya sea desde el punto cero hacia la cúspide o del punto cero hacia el valle. ¿Sí? Eso es lo que se llama una amplitud de onda. Se representa simplemente con la letra A. Y bueno, su escala de medición es a través de lo que llamamos el voltaje, los volts. Es la unidad de medición de la amplitud de onda. Por el otro lado, tenemos la longitud de onda, que es la distancia que tiene una onda desde su punto de origen, haciendo toda su forma sinusoidal, hasta donde termina. Y aquí se representa con la letra L griega, la lambda, y para poder medir el número de ondas necesitamos también un factor de tiempo, es decir, y esto su unidad de medición son los hercios, los hertz, y esto se mide con el número de ondas sobre una unidad de tiempo. Nosotros vamos a tomar como unidad de tiempo los segundos, cuántas ondas hay en un segundo, y eso se mide en términos de hercios. A partir de estos elementos, entonces vamos a poder considerar los diferentes ritmos cerebrales, dado que trabajan con electricidad y la electricidad se comporta en forma de onda en niveles cerebrales, para poder hacer esta medición. Entonces, una vez revisado esto, vamos a iniciar. Eh, para poder comenzar, lo que vamos a hacer con nuestras hojas impresas para esta práctica es ponerlas en forma horizontal. Para tener un referente, vamos a tener aquí un número en la parte superior derecha en todas ellas. Ese número lo debemos de leer. En este caso, el primer número es la 0023. Ahora, antes de comenzar, vamos a caracterizar lo que es un himnograma. Un himnograma es un estudio de sueño. Y para poder determinar si una persona está despierta, dormida o soñando, necesitamos medir al menos 3 variables fisiológicas. Esas variables fisiológicas las vamos a tener representadas del lado izquierdo. Lo primero es un EEG o un electroencefalograma, es decir, lo que vamos a medir aquí a través de electrodos, que son unas pequeñas placas metálicas de metales altamente conductivos, por lo regular el oro y la plata, y estos se colocan directamente sobre el cuero cabelludo, aunque el cuero cabelludo pues no es perfecto, no es totalmente plano, cosa que una lámina metálica pues sí lo es. Se pone una pequeña pasta conductora para que se pueda hacer un buen contacto entre el cuero cabelludo y el electrodo. Ese electrodo entonces toma la actividad eléctrica, se mete a un amplificador y ese amplificador lo que hace es precisamente pues graficar estas ondas. Entonces, eso es lo que básicamente hace un electroencefalograma. Toma la actividad eléctrica de nuestro cerebro, la amplifica para poderla representar. Esa es la primera variable fisiológica. La segunda es un EOG o un electrooculograma. Y en ese sentido, un electrooculograma funciona como, digamos, con el mismo principio eléctrico. Se puede decir que nuestros ojos funcionan como si fueran pilas y vamos a representarlo entonces de esa manera con unas pilas que tenemos aquí. Voy a volver a poner una hoja para hacer esto un poco más gráfico.
Entonces podemos decir que los ojos son algo como esto, ¿sí? Los ojos, digamos, serían representados por estas pilas. Si lo queremos hacer un poco más gráfico, podemos aquí dibujar los ojos, bueno, con un poco de astigmatismo, la nariz como referente visto desde arriba, ¿sí? Entonces los ojos tienen una polaridad, es decir, tienen, por así decirlo, un polo positivo y un polo negativo. En este caso se ponen unos electrodos en, digamos, los laterales de los ojos. Se pone aquí un electrodo, se pone acá otro electrodo. Y entonces si los ojos miran hacia, por ejemplo, el lado izquierdo, pues pasaría esto. ¿Qué sucede aquí? Que mientras el polo positivo en el ojo izquierdo se acerca al electrodo, el polo negativo se acerca más bien al electrodo del ojo derecho, ¿sí? Igual si ahora miramos hacia el lado derecho, hacemos esto, lo que pasaría entonces es que en este electrodo el polo negativo es el que se acerca, mientras que acá en el otro ojo el polo positivo es el que se acerca al electrodo. De tal manera que, por así decirlo, cuando se mueven los ojos vamos a tener información contraria. Mientras en un ojo se vuelve la información positiva, en el otro se vuelve negativa. Entonces, con esta polaridad, pues nosotros también podemos hacer una medición y eso se le llama un electrooculograma, que son estas líneas que están aquí. Luego tenemos un electromiograma. El electromiograma es básicamente la actividad eléctrica de nuestros músculos. Si bien todos los músculos tienen actividad eléctrica, dado que es el cerebro pues el que manda esa información, aquí en esta medición para los estudios de sueño, para los hipnogramas, lo que vamos a buscar son músculos antigravitacionales. ¿Cuáles son los dos más comunes? Bueno, pues precisamente los músculos del cuello, por ejemplo, el trapecio es un músculo antigravitacional, también el músculo esternomastoideo o el mastoides, que son los que digamos nos permiten la masticación, son músculos antigravitacionales y eso significa que van en contra de la fuerza de gravedad. A eso se refiere el término. Entonces, con estas tres variables ya podemos hacer un estudio de sueño, con el electroencefalograma, el electrooculograma y el electromiograma. Ahora, podemos hacer otras mediciones también con un estudio de sueño. Aquí, por ejemplo, tenemos un EKG que corresponde a un electrocardiograma. Podemos medir la temperatura, podemos medir la tasa respiratoria, la oxigenación, podemos medir otras variables fisiológicas, pero las tres más importantes para los estudios de sueño es el electroencefalograma, el electrooculograma y el electromiograma. Ahora, una vez conocido esto, vamos a ver cómo se hace este estudio de sueño. Lo vamos a ver con las técnicas, se pueden decir, a la antigüita. Ya estas técnicas se computarizan hoy en día, ya hoy en día el papel, digamos, ya es obsoleto, pero bueno, vamos a hacerlo precisamente en papel para hacer esto un poco más gráfico. Y bueno, en este sentido, este recuadro en color naranja que tenemos aquí es lo que llamamos una época. Así se le llama, digamos, a esto. Una época sería, en este caso, nuestra hoja. Hoy en día, vuelvo con los métodos computarizados, una época puede ser una pantalla de computadora. Ahora, ¿qué compone a esta época? Lo que vamos a poder observar, y lo voy a acercar un poco más para que se pueda ver mejor. Esta época tiene estas líneas en forma vertical. De hecho, se puede observar, voy a tratar de enfocarlo lo mejor posible, se puede observar que hay unas cuantas líneas que son ligeramente más gruesas que otras, ¿sí? Eso tiene una razón. Usando también de nuevo esta hoja, una línea gruesa, por así decirlo, nos ayuda a comenzar a medir tiempo. Entonces tenemos aquí una línea gruesa, tenemos una delgada, dos delgadas, tres delgadas, cuatro delgadas y volvemos a tener una gruesa. Esto de aquí lo que significa, y así está calibrado los aparatos, de aquí a acá, digamos cada 5 líneas, esto es un segundo. ¿Sí? Es un segundo de medición.
En esta época, ¿cuántos segundos tenemos? Bueno, esta época corresponde a 20 segundos, es decir, si graficamos de aquí hasta que se termina la época, vamos a encontrar aquí 10 segundos. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así consecutivamente hasta obtener 10 segundos. Entonces lo que miden estas líneas es tiempo. Ahora, también aquí se puede alcanzar a observar, vuelvo a enfocarlo de cerca, que hay una serie de números. Estos números pues están, por así decirlo, encima de estas líneas que ahorita vamos a darle nombre. Bueno, estos números representan lo que vamos a nombrar como canales. Se enumeran de arriba hacia abajo. Entonces tenemos aquí canal 1, 2, 3, 4, que estos corresponden al electroencefalograma. El canal, en este caso 5 y 6, corresponden al electrooculograma. El canal 7 al electromiograma. Y en el canal 8 está representado el electrocardiograma. Entonces, en posición vertical medimos tiempo, medido en segundos, y en posición horizontal medimos canales, es decir, las señales electrofisiológicas para nuestro estudio. Entonces, una vez identificado esto, pues ya podemos hacer o comenzar a ver una caracterización. Y bueno, un himnograma, aunque parezca un poco extraño, pero bueno, ¿cuándo comienza? Cuando, bueno, se prepara la persona, se le ponen todos estos electrodos en su cabeza, a los lados de los ojos y en el músculo antigravitacional, más aquellas variables que nos interesen, y le damos las buenas noches. En ese momento la persona se va a dormir y comenzamos entonces nuestro estudio de sueño. Ahí lo primero que se mide es el tiempo de latencia al sueño, es decir, cuánto tiempo tarda la persona desde que le damos las buenas noches hasta que entra en la primera fase de sueño. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que la persona está despierta. Aquí vamos a encontrar en esta época, de enfoco, una época de vigilia. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a medir los ritmos cerebrales. Básicamente los ritmos cerebrales que podemos tener son el ritmo beta, el ritmo alfa, el ritmo theta y el ritmo delta. ¿Sí? Ahora, estos ritmos cerebrales se caracterizan porque tienen un número determinado de hercios. Por ejemplo, y digo redondeando, el ritmo beta tiene 12 o más hercios, el ritmo alfa tiene de 8 a 12, el ritmo theta tiene de 4 a 8 y el ritmo delta, que es el más lento, por así decirlo, va desde 0.25 hasta 4. Esa es, digamos, la caracterización general. Estos datos los puedes encontrar en la presentación disponible en la plataforma. Ahora, ¿cómo lo medimos? Bueno, como ya sabemos, como ahorita lo mencionaba, vamos a tomar un segundo en cualquier lugar. Voy a tomar un segundo de aquí, lo voy a marcar aquí, cuento 5 líneas hasta acá. Aquí hay un segundo. Y entonces, como ya definía que pues, una onda necesita tener esa cúspide y valle, esa forma sinusoidal, bueno, lo que vamos a ver aquí es cuántas ondas podemos encontrar durante ese segundo. Para hacerlo podemos contarlo, ya sea contando solamente las cúspides o contando solamente las valles, pero que para cada cúspide esté representado su valle correspondiente. Por ejemplo, aquí en este esquema que yo hice, suponiendo que de aquí a acá, aquí hay un segundo, aquí por ejemplo tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas. Por lo tanto, si son 6 ondas, con respecto a la clasificación de los ritmos cerebrales, esto que estaría viendo aquí es un ritmo theta. ¿Sale? Entonces, hagamos lo mismo en los canales del EEG. Estos ritmos cerebrales pues son cerebrales, solamente los podemos determinar en el EEG. Y entonces podemos aquí encontrar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ondas. Por lo tanto, 11 ondas corresponde a un ritmo alfa. Tomemos otro segundo, voy a tomar uno por acá. Lo voy a marcar aquí. Cuento las 5 líneas hasta acá. Y entonces cuento el número de ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, y entonces pues vuelvo a ver aquí un ritmo alfa. ¿Sí? Voy a tomar acá otro segundo, voy a tomar aquí, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tomo un segundo. Y aquí, por ejemplo, encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí, por ejemplo, encuentro un ritmo beta. ¿Sale? Entonces, lo que es más probable que encontremos aquí son ritmos alfas y ritmos betas. Y esto es porque la persona se encuentra en vigilia. El ritmo beta es todavía un ritmo cerebral donde se está procesando información, es decir, hay procesamiento probablemente cognitivo, quizás motor, dependiendo del área donde estemos escudriñando. Y eso, bueno, pues lo vamos a representar con ese ritmo beta, un ritmo donde hay una vigilia activa. En cambio, el ritmo alfa, como estos que encontramos acá, corresponden a una vigilia relajada, es decir, la persona está tranquila, está despierta, eso sí, está despierta, está tranquila, pero no está haciendo un procesamiento de información. Entonces, eso es lo que vamos a ver frecuentemente en el ritmo alfa. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Nos vamos al electrooculograma. Lo que vamos a observar en el electrooculograma es que prácticamente las líneas son muy aplanadas. Se ven unas pequeñas onditas y explico para qué son esos. Aunque para nosotros es imperceptible, pero para un aparato pues sí lo puede determinar. Lo que vamos a tener es un ligero temblorcito. O sea, nuestros ojos no están quietos, aunque nosotros pensemos o identifiquemos que nuestros ojos están quietos, la verdad es que no lo están. Están haciendo un pequeño temblorcito y ese pequeño temblor ayuda al enfoque, a que nosotros tengamos la capacidad de enfocar algo de lejos, de cerca. Y aunque aquí podemos tener los párpados cerrados, de todas maneras existe ese ligero temblor. Entonces ese ligero temblor sí es perceptible para el aparato y por eso se ve como estas ligeras onditas, ¿sale? Pero básicamente son líneas pues prácticamente que podemos ver pues aplanadas. Eso significa que los ojos están en general quietos, tiene ese ligero temblor pero están quietos. Ahora, por otro lado, el electromiograma, lo que vamos a observar es que hay precisamente pequeñas actividades. Esas pequeñas actividades es un tono muscular, es decir, las neuronas motoras están mandando información y lo que está recibiendo el cerebro pues es precisamente esa captación de datos, de información que se está mandando a los músculos. Aunque nosotros estemos quietos, de todas maneras hay cierto grado de tono muscular. Y ese tono muscular lo estamos identificando precisamente con esta característica, con esta cualidad de verlo aquí. Ahora, también quiero aquí que se observe algo, lo acerco. Si ustedes observan en cada una de las pulsaciones del electrocardiograma, que es el que está aquí, estos son los latidos cardíacos, se miden con otras nomenclaturas, ondas P, Q, R, S, pero bueno, ahorita no es nuestro objetivo. Sin embargo, cuando se da un latido cardíaco, se puede observar una onda particularmente negativa que se mete en el canal del electromiograma. O sea, aquí lo vemos. Entonces, cada vez que hay un latido cardíaco, vemos un piquito que se mete en el músculo, en la actividad del músculo. Bueno, esto tiene una explicación. El nombre que recibe esto se llama artefacto. Un artefacto es un error en el registro. Y muchas veces esto se llega a dar porque al fin y al cabo tenemos personas que están vivas, que se llegan a mover y entonces los electrodos pues se desacomodan o pueden hacer ciertos acomodos. Y lo que pasa aquí es que, bueno, estos aparatos son tan altamente sensibles, porque estamos hablando de milivoltaje, o sea, una actividad eléctrica muy, muy pequeñita, pero aquí lo interesante es que la actividad de una variable fisiológica, por este, digamos, problema en que la persona se reacomoda o se mueve cuando está pues acostada, cuando está por dormir, se puede alcanzar a meter en otro canal, es decir, se está contaminando una señal. Eso es un artefacto, es un error derivado de una
variable que nosotros no contemplamos, en este caso, pues que la persona se mueve. Entonces sí hay que tener cuidado porque en un momento dado podríamos hacer una mala interpretación de esos artefactos y pensar que lo que estamos viendo pues es otra cosa. En este caso, si nosotros quitamos ese artefacto, lo que vamos a ver son muchos piquitos y esto lo que nos ayuda a identificar es que hay tono muscular. La persona, aunque está recostada, aunque puede pues empezar a dormir, de todas maneras el cerebro sigue enviando información a sus músculos. Eso es el tono muscular. Y bueno, voy a dar por terminada este primer video para comenzar a revisar ya cada una de las etapas de los ciclos de sueño-vigilia y caracterizarlo. Pero esta primera parte es para que puedas conocer, puedas saber cómo se lleva a cabo todo este análisis de información a través de las épocas. Muchas gracias y te pido que continúes con el siguiente video.